Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis, comenzamos con el trabajo y como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Piscis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Piscis. Bueno. Vamos a ver, en el trabajo, Piscis, aquí yo veo una situación en la cual os planteáis un cambio después de la llegada de una persona. O sea, aquí llega una persona a trabajar donde tú estás y la llegada de esta persona como que incomoda o como que pone en duda tu trabajo, ¿no? Y tú te planteas un cambio. Bien, Piscis, aquí dicen las cartas, deberías de esperar y no adelantarte a los acontecimientos. Bien. Piscis, que no estáis trabajando. Yo no te veo un contrato en estas próximas 2 semanas, Piscis. Deberás de esperar más adelante. Te veo un movimiento. Te veo haciendo movimiento, echando currículum, en fin, teniendo posiblemente 2 entrevistas, así lo dicen las cartas, pero a mí no me salen noticias de esas entrevistas en sí. Posibilidad de trabajar con alguien familiar o de echarle una mano a alguien familiar, sí, pero tampoco lo quieres, así lo dicen las cartas, que es algo que prefieres. Si no queda otra opción, sí, pero como preferir, no lo prefieres. Piscis, que tenéis un negocio. Hay un cambio que te pone entre la espada y la pared. ¿Bien? Entonces no sabes muy bien qué hacer con esto, porque el dar un paso en esto es como traicionar o engañar a alguien muy cercano a ti. O así lo percibes tú. Piscis, o así lo percibes tú, pero yo no lo veo como un engaño. Yo no lo veo así, yo lo veo como que tú estás buscando lo mejor para tu negocio. Firmas, Piscis, de cara a futuro relacionadas con tu negocio, pero que tengas mucho cuidado con lo que firmas, así lo dicen las cartas, te avisan, y sobre todo si hay alguien cercano de por medio en esto. Vamos a seguimos, Piscis. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Mi queridísimo Piscis y tu economía. Vamos a ver. Piscis, todo lo que esté relacionado con tu economía dice, hay un movimiento. Hay un movimiento. ¿Hay una seguridad económica de cara a futuro? Sí. ¿Por qué se produce esta seguridad económica? Para muchos de vosotros, Piscis, y tengo que decir cómo lo veo, es como tocar fondo en algún aspecto económico y aprender de ello. O sea, esto no quiere decir, Piscis, que a ti te vaya a llover el dinero, que te vaya a tocar una lotería. Sabéis que no soy de hablar esas mierdas. Es como tocar fondo, Piscis, y aprender de ello y darle una solución a algo. Es lo que yo veo aquí. ¿Bien? Todos los que estéis esperando solucionar, y aquí sí digo solucionar algo con un ex, que haya dinero de por medio, dice la solución está. Lo que es que hay mucho chantaje de por medio. Y no deberías de tener miedo. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos. Piscis. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Piscis que estáis solteros. Vamos a ver. Mi queridísimo Piscis. Bueno,
te planteas un cambio. Veo muchos de vosotros que os planteáis un cambio. De vida, de domicilio, de residencia, de lo que sea. Pero como que siempre te lo planteas y no llegas a hacerlo, ¿no? Así lo dicen las cartas. Algo que se plantea y finalmente no se llega a hacer. Esto se hará de cara a futuro, ese cambio, sí, y cambiará tu vida totalmente en todos los aspectos. Y como estamos hablando de lo sentimental, hablan de un cambio en lo sentimental, Piscis. Antes de ese cambio, evidentemente van a pasar personas por tu vida. Pero yo la primera persona que veo, Piscis, es una relación oculta, es una persona que viene de otro lugar, que es nueva en el lugar. Y esto sería una relación oculta, ¿vale? Entonces esta persona no es la persona importante. La persona importante en tu vida llegaría después de esto, que sería una persona un poco... las cartas lo muestran como un poco mayor que tú también, pero que en actitud es alguien muy juvenil, ¿bien? Y esta persona sí cambiaría tu vida sentimental. Vamos a ver qué más. También tengo que decir, Piscis, no para todos, pero sí para algunos de vosotros, que hay acercamientos de personas del pasado, ¿eh? Esto no quiere decir que vayáis a volver con estas personas, pero que acercamientos hay, ¿vale? Vamos a ver, mi queridísimo Piscis. Solteros. Bueno, Piscis, solteros. Movimientos. Una persona llega a tu vida que te puede generar muchas ilusiones. Esta es la primera persona que hemos visto. Y aquí dicen las cartas, cuidado porque mira que te van a avisar de esta persona. Ten mucho cuidado. Si tú no hicieras el cambio ahora... llegaría esta persona y se viviría esta historia. Y el cambio de vida, de residencia o de lo que sea el cambio, se daría más adelante. ¿Bien? A raíz de que se haga ese cambio, es cuando tu vida sentimental cambia. ¿Bien? Y tengo que decir también, Piscis, de esta persona que hemos visto, la primera persona que hemos visto que dice, mira que te van a avisar, ten mucho cuidado, que lleva unos intereses que no son precisamente de acostarse. Hay otros intereses y pueden ser económicos en mayor o en menor medida, ¿vale? Vamos a ver qué más. Piscis, que estáis solteros. Dice, no te adelantes a nada, merecerá la pena la espera. A que llegue ese amor verdadero. Cada uno que lo aplica a su historia a esto. Dice, mira, ¿ves? Aquí hablan de la persona del pasado que hemos visto. Que en muchos casos hay una persona o personas del pasado que se acercan. Y tiene que ver también con una persona que podría haber estado como que podríais haber tenido algo dentro del trabajo o algo por el estilo. Dice, comienza ese tonteo de nuevo, pero es un tonteo que queda otra vez en la nada. ¿Bien? Vamos a ver qué más. No es el momento ahora mismo, ¿ves? Dicen las cartas, no es el momento ahora mismo de tener esa relación estable. Porque tu relación estable está vinculada con un cambio y tú, Piscis, no estás preparado para el cambio. No estás preparado. Tienes que tener muy claro ese cambio. ¿Para qué? Para que no recules después, para que no vayas para atrás. O para que no te arrepientas del cambio. Ya me contaréis, Piscis. Vamos a seguir, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar
tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Veo muchos de vosotros, Piscis, que estáis pasando por algún tipo de estancamiento. Evidentemente no todos estaréis igual en la misma situación. Pero los que estéis en esta situación, dice, este estancamiento os resuena mucho a una situación del pasado, ¿vale? Piscis, casados en convivencia y novios. Muchos de vosotros os veo una manipulación, ¿vale? Os veo que cambiáis mucho de parecer, como que alguien interfiere en lo que queréis o en lo que no queréis. O como que cambiáis mucho cuando estáis con otra persona, que es una persona cercana a vosotros. Piscis, casados en convivencia y novios, todos los Piscis que haya que haya un alejamiento de alguien familiar, dice, podría cambiar mucho vuestra vida amorosa. Pero yo este alejamiento de alguien familiar no lo veo como un alejamiento de que me alejo y ya está. No sé si me explico. Es que hay cosas que a mí no me gusta hablar en esto, porque yo no soy quien para decir esto. Entonces, yo creo que muchos de vosotros me entendéis lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? No me decís, no, Encana, es que no hablas claro. Es que no me gusta decir eso. Es que no me gusta. Eso es como que hay gente que yo lo respeto todo, verás, que habla de la salud y dicen barbaridades como de que tienes un cáncer o ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A mí me dijo una loca del coño que tenía un cáncer en todo el cuerpo. Tal que cual, literal, me dijo. Y dije, ¿qué me estás contando? ¿Qué me dice? No, dice, no, pero es que yo te voy a hacer una cosa, o sea, es que fue así, literal. Es que yo te voy a hacer una cosa, con esto que te estoy haciendo, se te quita. Y yo dije, no, tú estás más loca que mi coño, pero loca, loca. Eso es muy fuerte. Fuera de la anécdota que he contado, que es real, que me pasó, ¿ves? Bien, verás que a lo mejor la mujer pues lo haría con toda su buena intención, ¿no? Pero, bueno. Fuera de todo eso, Piscis, sabéis que hay cosas que yo no soy quien para decirlas, porque eso lo dice el de arriba, o lo decide el de arriba. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis. Vamos a seguir. Casados en convivencia y novios. De verdad. Una ida de un familiar sale. Una ida de un familiar cambiará la situación sentimental. Un alejamiento de alguien familiar cambiará la situación sentimental. Piscis, para muchos de vosotros que estáis casados en convivencia y novios, si volvéis, hay una situación de pasado en la cual implica un alejamiento físico en la relación. Sí puedes decir que tu relación en un futuro tendría fecha de caducidad. Así que si esto lo podéis evitar, mejor. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios.
Uno de los dos necesita hablar con el otro respecto a cosas que se han hecho a lo largo de la relación que no se han hecho bien y tienen que ver con la economía y con el trabajo. Uno de los dos no está de acuerdo de cómo se ha vivido la relación y está a punto de decirlo, de hecho lo va a decir. Se va a decir de la mejor forma, también lo digo, porque yo no veo una conversación que genere una disputa entre vosotros, una conversación que se reproche. Yo no lo veo así. Yo veo una conversación de que uno de los dos dice yo he llevado o yo llevo todo el peso encima. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Yo es cierto que veo a uno de los dos cambiando mucho, muchísimo. Y a mí realmente ese cambio me huele a quemado, la verdad. Y me huele a quemado porque esto no será para todo, evidentemente. Porque cuando una persona... Esto le pasa a todos los matrimonios, ¿eh? El matrimonio llega a un punto en el que es monotonía todo. Y el que diga que no es mentira. Te puedes llevar mejor o peor, pero llega un momento, el matrimonio, las relaciones, que es un... El lunes, el martes, y el miércoles. Y no hay nada de novedad. Y esto es lo mismo. Pero cuando tú estás en ese punto y ves a la otra persona con unas ganas locas de hacer cosas diferentes y de comerse el mundo, que luego el mundo se nos come a nosotros, esto huele a chamusquina. Esto no quiero yo decir que haya infidelidades, pero que haya alguien que nos gusta. Atención a eso, Piscis. Atención a eso. Vamos a seguir, seguimos. Piscis, con tu mensaje especial del amor. Piscis, tu mensaje especial del amor te dice: no le pongas pegas a las cosas que vienen a tu vida que te llevan a situaciones de tu pasado, porque ahí es donde encontrarás el amor, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Piscis, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Las mujeres de Piscis, cuidaros los ovarios, iba a decir el ovario, los ovarios y el útero. Para todos los demás Piscis, los que estéis con muchos dolores de cabeza, no me gustaría que los dejarais. No me gustaría que dejarais esto, que ya se me pasará. No. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos. Mi queridísimo Piscis, con tu mensaje general. No te quedes estancado, Piscis. No te quedes estancado. No tienes que estancarte por nadie. Tú decides cómo, cuándo y dónde. No vivas la vida que quieren los demás, vive la tuya. Piscis, el número 21 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, mi queridísimo Piscis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.